sea W el subespacio de las matrices cuadradas 2 por 2 con coeficientes complejos definido por el espacio generado por estas tres matrices que están acá, ¿cierto? W es, ese simbolito de ahí significa espacio generado por estas tres matrices que tenemos acá. Cuando tenemos una cantidad finita como esta, bien, simplemente significa tomar todas las combinaciones lineales de estos tres elementos. Muy bien. Queremos calcular la dimensión de W en cada uno de los casos que están acá abajo. Bien. Si el campo de escalares es C o si el campo de escalares es R. Ahora, ¿cómo funciona esto? Recordemos que para un espacio vectorial, para hablar de un espacio vectorial, necesito un conjunto que va a ser mi conjunto de vectores. Y necesitamos un campo, ¿de acuerdo? Que eso es una estructura que hemos comentado en la ayudantía en el pasado, ¿bien? Y bueno, ¿qué sucede? En este caso nuestros vectores sí son los de W, pero W es un subespacio de el conjunto de matrices 2 por 2 con coeficientes en los números complejos. Ahora, una vez que escojo este conjunto de vectores, puede que tenga varios campos que hagan que esto sea un espacio vectorial. Podría tener un campo 1, por ejemplo, y que esto ahora sea un espacio vectorial, o podría tener otro campo, un campo 2, y que ahora esto sea un espacio vectorial. Entonces tengo varias elecciones. Y de hecho, este conjunto de acá, así como W, ¿de acuerdo? Esta también es una opción para W. Este conjunto de vectores de acá es un espacio vectorial, tanto si mi campo son los números reales como los números complejos. Bien. Y esto pasa con varios conjuntos. Por ejemplo, los números complejos también. Los números complejos son tanto un espacio vectorial sobre el campo de los números reales como sobre el campo de los números complejos. Entonces es bastante curioso eso. Bien. Ok. Entonces eso. ¿Y cuál es el efecto que puede tener esto? Escoger un campo, ya lo vamos a ver, me va a hacer tomar ciertas restricciones sobre las combinaciones lineales, ¿cierto? Y eso me va a ir cambiando la dimensión, ¿bien? Porque sabemos que la dimensión de un espacio tiene que ver con conjuntos linealmente independientes o dependientes. Eso tiene que ver con las combinaciones lineales y las combinaciones lineales involucran a los escalares. Entonces, claro, cambiar los escalares podría alterarme la dimensión. Y de hecho eso es lo que queremos ver ahora, ¿no? Queremos ver la dimensión de W en cada uno de estos casos, ¿bien? Cuando el campo son los números complejos o cuando el campo son los números reales. Muy bien. Entonces, tenemos esto. Necesitamos encontrar, para calcular la dimensión, encontrar una base para el espacio. Ahora, ¿cómo encontramos una base? Bueno, una base es un conjunto de generadores que es linealmente independiente. Esta es la segunda toma de esto, porque no sé por qué dije dependiente. Independiente. Y bueno, ¿cuál es un conjunto de generadores para W? Precisamente nos lo están dando aquí, ¿no? Están diciendo W es el espacio generado por estos tres elementos. O sea que este conjunto que está acá, es conjunto de generadores de W. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿es este conjunto linealmente independiente o no? Ahora, cuando tenemos un conjunto, ¿de acuerdo? Y esto no tiene que ver necesariamente con dimensiones o espacio generado, cuando tenemos un conjunto de vectores y queremos ver si es linealmente independiente, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que tomar una combinación lineal cualquiera de ellas, es decir, pongo ciertos escalares frente a los elementos que están ahí. Entonces tomo, por ejemplo, escalares alfa, beta y gamma, y con ellos formo una combinación lineal de estos elementos. Sumamos todo eso, y eso nos tiene que dar el vector nulo del espacio vectorial. Bien, ¿cuál es el vector nulo del espacio vectorial en este caso? Por supuesto que es la matriz nula. Aquí siempre, si no se nos lo dice, tenemos que asumir que las operaciones del espacio vectorial son las usuales. Bien, por supuesto. Ok, entonces tengo eso. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque cuando uno dice combinación lineal, ¿qué significa? ¿Qué son este alfa, este beta y este gamma? Son elementos de mi campo. Ahí está. Entonces, en esta primera situación, si el campo de escalares es C, el alfa, el beta y el gamma tienen derecho a ser cualquier número complejo, porque ese es mi campo. Sin embargo, en la situación de la letra B, alfa, beta y gamma tienen que ser números reales. Entonces ahí cambié dónde puedo mover a mis escalares. ¿Ya? Muchísimo cuidado, eso podría alterar un montón de cosas. Tenemos que empezar a resolver esta ecuación. Por supuesto, ¿qué matriz vamos a ir obteniendo aquí? Si ustedes hacen el cálculo, vamos a estar obteniendo la matriz alfa más beta más i gamma menos beta más i gamma. Aquí tenemos 2 alfa más 4 i gamma. Y aquí 3 alfa más 6 beta.
Y toda esa matriz tiene que ser igual a la matriz nula. Por supuesto, cuando hacemos esto, aparece un sistema de ecuaciones que está dado precisamente por igualar cada una de las coordenadas, cada una de las entradas, perdón, de la matriz con la de la matriz de la derecha, e igualando a 0 en este caso, ¿no? Así que obtenemos algunas ecuaciones. Por ejemplo, eso, alfa más beta más i gamma, igual a 0. Menos beta más i gamma, igual a 0. 2 alfa más 4i gamma, igual a 0. Y 3 alfa más 6 beta, igual a 0. Bien, ahí tenemos algunas ecuaciones entonces. Ahora debemos resolver este sistema para, en el primer caso, cuando alfa, beta y gamma son números complejos. Podemos simplificar un poquito la situación. Podemos simplificar ese sistema porque este sistema de aquí es finalmente, aquí tengo alfa más beta más i gamma igual a 0. Aquí tengo, no lo sé, que i gamma es igual a beta, lo puedo escribir así. Luego acá abajo puedo dividir por 2, así que alfa más 2i gamma es igual a 0. Y por último puedo dividir por 3, así que alfa más 2 beta es igual a 0. Ok, ¿cuántas ecuaciones aquí tenemos realmente? Bueno, teniendo esta ecuación de aquí, estas dos ecuaciones son redundantes una respecto a la otra, ¿no? Porque si juntamos las dos, incluso, también estamos obteniendo la información de que i gamma es igual a beta, ¿no? Eso por lo siguiente. Porque, finalmente, si alfa más esta cantidad es igual a 0 y alfa más esta cantidad es igual a 0, entonces 2i gamma tiene que ser igual a 2 beta. O sea, que i gamma tiene que ser igual a beta. O sea que esta ecuación de aquí la podemos eliminar y no es importante para la resolución de este problema. ¿Ok? ¿Hay más cosas que podamos hacer? Definitivamente. Hay un par de cositas más que podamos hacer aquí, pero quizá no es tan evidente el cómo lo podemos hacer. Así que directamente podemos pasar de esto a un sistema de ecuaciones. Entonces nos tomamos un momento y lo copiamos y lo llevamos al otro lado. Ok, entonces tomé este sistema, simplemente lo copié aquí, lo ordené un poquito más y eso lo llevé a forma matricial. Podemos hacer eso sin problema. Y ahora, independiente de que nuestros alfa, nuestro beta y nuestro gamma sean números complejos o números reales, podemos resolver este sistema trabajando con estos coeficientes que tenemos acá. Por ejemplo, puedo, a la fila 3 le puedo restar la fila 2 para dar lugar a una nueva fila 3. No, le puedo restar la fila 1 mejor. Puedo restar la fila 1 para dar lugar a una nueva fila. Ahí sí. Resto la fila 1 para dar lugar a una nueva fila 3. Y a la fila 2 también le puedo restar la fila 1 para dar lugar a una nueva fila 1. ¿Y qué nos va quedando ahí? Nos va quedando, esto no ha cambiado, eso queda igual. Esto van a ser ceros, independiente de lo que haya al lado izquierdo. Aquí voy a tener 0 y 0. Aquí voy a tener 1, aquí voy a tener menos i, aquí voy a tener menos 1 y aquí voy a tener i. Perfecto. Y ahora tenemos eso. ¿Y qué hacemos? Podemos tomar la fila 3 y le sumamos la fila 2, ¿cierto? A la fila 3 le sumamos la fila 2 y eso nos da la fila 3. Así que obtenemos 1, 1 y 0, 0, 0. Eso. 0, menos 1 y 0, 0, 0. Así que ya tenemos esta matriz que está escalonada. Bien. ¿En qué se convierte este sistema finalmente? Recuperamos la ecuación alfa más beta más i gamma igual a 0. Recuperamos la ecuación menos beta más i gamma igual a 0. Y de ahí ya lo tenemos. Porque podemos escoger, por ejemplo, que gamma sea igual a t. Por lo tanto, beta es igual a i gamma, ¿cierto? Por esta ecuación, si pasamos este beta al otro lado, beta es igual a i gamma, y eso es igual a i por t, ¿de acuerdo? Y de la primera ecuación, entonces esto es en 2 y después en 1, ¿qué tenemos? Alfa es igual a menos beta menos i gamma, pero ¿qué es cada uno? Bueno, menos beta es menos it, y menos i gamma es menos it, o sea, menos 2i por t. O sea que la solución de mi sistema es alfa, beta y gamma igual a menos 2i por t, i por t, t. ¿De acuerdo?
donde el t, ¿qué es? El t era la elección para gamma. Gamma puede ser un número complejo, así que donde t se mueve en los números complejos. Ah, ya, entonces no tenemos solución única, tenemos los números, tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos estos números. Quiero decir, podemos escoger números complejos t, que son valores para nuestro gamma, y eso nos da una solución. Por ejemplo, podemos escoger con t igual a 1, obtenemos la solución alfa, beta y gamma igual a menos 2i, i, 1. Entonces volvamos. ¿Qué estábamos resolviendo? Estábamos resolviendo este sistema de acá, el que estoy marcando aquí. Eso estábamos resolviendo. Y encontramos una solución para eso. Una solución no trivial, una solución que no fuese solamente la solución, que no fuese de puros ceros, ¿de acuerdo? Como lo es, por ejemplo, esta de acá, menos 2i, i, 1. Y esa la podemos ocupar porque recordemos que nuestro alfa, nuestro beta y nuestro gamma, en nuestro primer caso, se mueven en los números complejos. Bien, entonces podemos escogerlos ahí. Una vez que hacemos eso, entonces, que ese alfa, ese beta y ese gamma iban al frente. O sea que esto nos da que menos 2i por la matriz 1, 2, 0, 3 más i por 1, 0, menos 1, 6 más 1 por la matriz i, 4i, i y 0 nos da la matriz nula. En otras palabras, tenemos que esta matriz i, 4, i, 0 se puede escribir como 2 veces i por la matriz 1, 2, 0, 3 menos i por la matriz 1, 0, menos 1, 6. O sea que esta matriz de acá es una combinación lineal del resto. Eso quiere decir que W, que era finalmente el espacio generado por este conjunto de aquí, no, en un segundo, ups, ahí está. Entonces W, en realidad, en este primer caso, es el espacio generado, sí, por esas tres matrices, pero como esta ya se genera, ya es combinación lineal del resto, entonces W se genera por esto que está acá, ¿no? Se genera simplemente por la matriz 1, 2, 0, 3 y por la matriz 1, 0, menos 1, 6. Así que ahora, nuevamente, este conjunto que está acá, el 1, 2, 0, 3, 1, 0, menos 1, 6, es de generadores, porque W se genera por todo eso. Solo con esos vectores ya tenemos. Es de generadores. Ahí está. La pregunta ¿es linealmente independiente? ¿Sí o no? Sí. Dijimos que cuando tenemos dos vectores, checar que el conjunto sea linealmente dependiente o no, es equivalente a, o sea, sí, es equivalente, digamos, a checar que estos dos vectores sean paralelos o no. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿es esta matriz un escalar de esta otra matriz? ¿O es esta matriz un escalar de esta otra matriz? No, definitivamente no, ¿verdad? Estos vectores que están acá, estas matrices que están acá, no son paralelas, no son una el escalar de la otra. Escalar complejo por lo demás, ¿eh? Ojo. Entonces, sí, es linealmente independiente, así que tenemos eso. Así que este conjunto es una base. Así que esto es base. Y en este caso, la dimensión de W es igual a la cantidad de elementos de cualquiera de sus bases. En este caso tenemos esta base de aquí que tiene 2 elementos, así que su dimensión es 2. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? ¿Qué pasa aquí? No ha cambiado mucho la situación. Si ahora queremos checar el caso B, cuando el campo de escalares son los números reales, bueno, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Esto de aquí sigue siendo un conjunto de generadores. Eso no usa el hecho de que el campo de escalares haya cambiado o no, sea alguno en particular. Nos dicen que está generado por esto. Y ahora queremos ver si ese conjunto que es de generadores es linealmente dependiente o no. Pero fíjense, para checar eso tendríamos que formar este sistema. Solo que ahora nuestro alfa, nuestro beta y nuestro gamma son números reales. Y eso nos dice un montón, nos dice mucha información. Porque fíjense, ¿qué dice esta ecuación? Esta ecuación nos dice que menos beta más i gamma, ahora el beta y el gamma son números reales, ¿de acuerdo? Eso me tiene que dar 0. Y de ahí necesariamente beta tiene que ser 0 e i tiene que ser 0. Digo, gamma tiene que ser 0. Gamma tiene que ser 0. Bien, es como si yo preguntara, no lo sé, si el número x más i por i, donde el x y el y son números reales, es igual a 3i más 2, pues igualamos parte real y parte imaginaria. El x tiene que ser 2 y el y tiene que ser 3, ¿cierto? Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo, solo que ahora tenemos como un 0 aquí, esencialmente. La parte real y la parte imaginaria son 0, o sea que el x tiene que ser 0 y el y tiene que ser 0. Bien. Entonces, claro, si tenemos esto de acá y ahora
el beta y el gamma tienen que ser números reales, necesariamente el beta y el gamma tienen que ser cero. Esto no pasa siempre. Por ejemplo, o sea, no pasa en cualquier caso. Por ejemplo, en los números complejos ya vimos que podemos escoger más cosas. Por ejemplo, podemos escoger beta igual a i y podemos escoger gamma igual a 1. Si hacemos eso y reemplazamos ahí, obtenemos menos i más i por gamma, que es 1, y eso efectivamente es 0, porque es menos i más i, y eso me da 0. Entonces, cuando el beta y el gamma son números reales, esto implica necesariamente que beta y gamma son 0. Si fueran complejos, ya vimos que no. De hecho, esta fue más o menos la solución que encontramos en el ejemplo anterior. Entonces, eso. Pero claro, como beta y gamma son 0, por ejemplo en esta ecuación, ahora nos queda 3 alfa igual a 0. O sea que alfa tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que la única solución de este sistema es de hecho que alfa, beta y gamma sean 0. Si tomamos una combinación lineal de estas tres matrices que están acá, las igualamos después, o sea, tomamos una combinación lineal de las tres, ¿cierto? La igualamos después a la matriz nula, y esto implica que necesariamente alfa, beta y gamma tienen que ser todas 0, eso es exactamente la definición de conjunto linealmente independiente. O sea que cuando nuestro campo de escalares son los números reales, porque aquí pusimos demasiadas restricciones en el alfa, el beta y el gamma, cuando tenemos eso, las matrices, o sea, el conjunto es linealmente independiente. Entonces, de hecho, este conjunto que está acá, este que está aquí, de todas las matrices que están participando aquí, es linealmente independiente. Es un conjunto de generadores linealmente independiente. Entonces es una base. Esto de aquí entonces es una base de W. Por lo tanto, la dimensión de W en este caso es la cantidad de elementos que tiene una base cualquiera de él, por ejemplo esta que está aquí, entonces tiene 3 elementos. Así que la dimensión de W en el primer caso es 2 y la dimensión de W en el segundo caso es 3. Sí, eso es. Y ese es todo el problema. Entonces ese es como el video de este año, de esta ayudantía para este tema. Gracias, que estén muy bien.